A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿consideran que los responsables del asesinato de estos indígenas deben ser juzgados por la justicia ordinaria o la sentencia de la comunidad NASA debe ser respetada? Pueden respondernos en las redes sociales, los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor Arrubla, bienvenido a La Noche. Un saludo a todos los televidentes y a ustedes, por supuesto. También nos acompaña en nuestros estudios Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, exconjuez de la Corte Constitucional de Colombia y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Señor Charri, bienvenido. Muy buenas noches. Desde Cali, Colombia, el suroccidente del país, está Feliciano Valencia, vocero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, ASIN. Él participó en el juicio que ha condenado a quienes perpetraron el asesinato de estos dos indígenas. Señor Feliciano Valencia, bienvenido al programa La Noche. Armoniosa noche a todo el pueblo colombiano. Quiero empezar con usted, señor Valencia, y recrear un poco lo que sucedió ese día cuando dos miembros de las FARC terminan asesinando a otros dos miembros del Cabildo. En este caso estaban poniendo publicidad, propaganda de esta organización considerada terrorista y la Guardia Indígena intenta impedirlo. ¿Cómo llega desde ese momento hasta hoy, que terminan condenados por la justicia indígena, el proceso? La comunidad se levantó ese día y vio en diferentes sitios de los territorios vallas, grafitis, en donde se mencionaba algunos jefes de este grupo armado. Inmediatamente la gente empieza a informar a las autoridades indígenas y a la guardia que está ejerciendo control en las diferentes partes. Se toma la decisión de que por ser territorio indígena, por haber manifestado nuestra neutralidad frente a uno y otro actor armado, se decide buscarlos, llegar hasta los sitios donde están instalando las vallas, se conversa con ellos, se le pide que retiren las vallas por estar en territorio indígena y en sitios de asamblea permanente precisamente para refugiar a la gente cuando se presentan confrontaciones armadas. La autoridad indígena de Toribío y San Francisco les da un tiempo prudente de 20 minutos para que ellos mismos de manera voluntaria retiren las vallas. Ellos no se retiran, siguen instalando las vallas, la autoridad nuevamente acude para que las retiren. Ellos dicen que van a hacer una consulta a los mandos superiores, hacen la consulta, se retiran, llaman, hacen la consulta y después regresan a decir tenemos la orden de seguir instalando las vallas. Producto de esa situación, la Guardia Indígena procede a bajar una de las vallas y en ese momento es cuando los insurgentes que estaban haciendo presencia ahí accionan las armas, desafortunadamente asesinando a Antonio y a Daniel e hiriendo a un tercero que afortunadamente no sufrió mayores heridas. Esa fue la situación que se presentó en ese momento. Señor Feliciano, ¿esto es común en los resguardos indígenas de esta zona de Colombia, del Cauca colombiano? Pues cuando llegan días memorables para ellos siempre se presenta esta situación, pero no tan voluminosa como la que vimos el día en que sucedieron estos hechos. Señor Jaime Arrubla, los indígenas finalmente y después de esto deciden capturarlos. En solo 4 días terminan deteniendo a 7 miembros de las FARC y les hacen un juicio en una asamblea indígena. ¿Esta justicia que está impartiendo un resguardo está amparada por la Constitución colombiana? Sí, efectivamente. Nuestra Constitución consagra unas jurisdicciones especiales y entre estas jurisdicciones especiales está la de los pueblos indígenas y sus autoridades, que tienen y pueden cumplir competencias jurisdiccionales, obviamente siempre y cuando
sus procedimientos, que son los propios de ellos, no estén en contradicción ni con la Constitución de la República de Colombia, ni con las leyes nacionales que garantizan el derecho de defensa, el debido proceso y obviamente la racionalidad de estos procedimientos. Ya tendríamos que analizar si se cumplieron o no estos requisitos, pero sí tienen jurisdicción especial las autoridades de los pueblos indígenas de acuerdo con la Constitución colombiana. Señor Charri, 40 y 60 años de prisión para estos dos miembros de las FARC que terminaron asesinando a dos indígenas de un resguardo y también una condena a latigazos a dos menores de edad que estaban en los hechos y que resultan involucrados. ¿Esto lo puede ordenar la justicia indígena? ¿Hasta dónde tienen el límite con la justicia ordinaria? A ver, en principio sí lo pueden hacer, pero ¿cuál es el marco conceptual para hacer la reflexión? Uno, existe una norma constitucional que reconoce la jurisdicción indígena, que debe estar sometida a la Constitución y la ley, y debe haber una ley coordinadora que aún no se ha expedido, de manera que tenemos una justicia indígena con desarrollos jurisprudenciales en donde la Corte Constitucional optó por una jurisdicción expansiva para garantizar la autonomía de las comunidades indígenas. Y por esa línea ha venido, digamos, autorizando que haga incursiones en la justicia laboral, en la justicia civil, incluso en la justicia penal, y que haga castigos físicos. Ha considerado que el castigo con fuete o con latigazos no es una tortura propiamente. Yo discrepo de esas posiciones. Yo creo que el mandato constitucional implica una sumisión no solo a la Constitución, sino a la ley, a unas garantías mínimas de debido proceso y más en materia de derecho penal, que es la última instancia o el último castigo del Estado. En este caso tenemos una coyuntura muy particular, un proceso de paz en donde muchas personas creen que va a haber sanciones muy bajas para las FARC o incluso impunidad, y acá se da el contraste de una pena ejemplarizante que estaría acorde con el derecho penal ordinario. Y una celeridad que no tiene nuestra justicia. Nuestra justicia tiene muchísimos problemas, uno de ellos la morosidad, es muy lenta, es muy formalista, y acá digamos que está satisfaciendo dos valores que se dan en la coyuntura de la negociación, que es sanciones y celeridad. Vamos a revisar cómo fue este juicio indígena, porque una vez más Toribío, una humilde población ubicada en el suroccidente de Colombia, fue blanco del terror que genera el accionar criminal de las FARC. Dos guardias indígenas fueron asesinados a sangre fría mientras intentaban ejercer respeto sobre su territorio al impedir que miembros de las FARC instalaran vallas alusivas a esta organización. Fue la misma guardia indígena la que en un tiempo récord de 4 días capturó, juzgó y dictó duras condenas contra los responsables del crimen en un hecho que evidencia que las FARC siguen reclutando no solo indígenas, sino también niños. Una justicia más rápida y efectiva, imposible. Pese a que las comunidades indígenas de Colombia hacen parte de los grupos étnicos más golpeados por el accionar criminal de las FARC, también son quienes dan mayores muestras de disciplina con métodos que para algunos son cuestionables, pero para otros efectivos. Esto es lo que está presenciando el país suramericano luego del nefasto episodio del pasado miércoles 5 de noviembre, día en el que integrantes del sexto frente del grupo terrorista de las FARC asesinaron a 2 guardias de la comunidad Nasa, pertenecientes a uno de los 122 resguardos indígenas existentes en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Los dos comuneros, Manuel Tumiñá, de 42 años, y Daniel Coicue, de 63, fueron masacrados mientras exigían respeto a sus territorios, específicamente en el corregimiento de San Francisco, en el municipio de Toribío. Esto que están haciendo las FARC es una vergüenza mundial. La versión oficial indica que ese día los criminales de las FARC difundían propaganda e instalaban pancartas alusivas al tercer aniversario de la muerte de Alfonso Cano, quien fuera su máximo cabecilla, al tratarse de una región de resguardo de los indígenas Nasa, lo cual supone que son la máxima autoridad. Varios integrantes de la Guardia Indígena, armados con tan solo el delgado bastón que les distingue, se opusieron a que se instalaran en su territorio las vallas alusivas a la organización criminal. Uno de los guerrilleros habló con su comandante, reportando la situación, y del otro lado de la radio dieron luz verde para actuar, enseguida disparando letalmente contra los indígenas. Debe rechazarse esa actitud de los integrantes de las FARC, porque fue un asesinato a mansalva a los 2 indígenas
y eso no tiene ninguna justificación, es una monstruosidad. En medio del dolor tras la masacre, los NASA organizaron un grupo de persecución para enfrentar a los responsables del doble homicidio, no para lincharlos, sino para someterlos a sus propias leyes, un juicio oral y el castigo del que la comunidad disponga. Al principio no quisieron entregarse, pero ya fue con el convencimiento que la gente tiene con inteligencia que se hace, entonces de esa forma se logró. 7 fueron los acusados, todos amarrados con rústicas esposas y sentados frente a al menos 5.000 comuneros de 18 resguardos de la región. No importó que también fueran indígenas, la Asamblea Indígena deliberó durante 6 horas. Carlos Silva, alias Fercho, quien disparó y admitió el crimen, fue condenado a 60 años de prisión. Otros 4 subversivos que participaron en los hechos recibieron penas de 40 años. Mucha gente ha dicho que es desproporcional y quiero decirles a ustedes que la justicia y la comunidad midió el daño, que son 5 criterios para justificar los 60 años. Primero son 30 años por cada muerto, son 2 muertos. Mientras que 2 menores de edad, también de las FARC, recibirán latigazos y cuando cumplan los 18 años volverán a ser juzgados. En Cali, Colombia, señor Feliciano Valencia, ¿cómo imparten las comunidades indígenas esta justicia? ¿Cómo ustedes terminan sentando en el banquillo de los acusados a una persona responsable, en este caso, por ejemplo, de un asesinato o cuando ha cometido una infracción dentro de la comunidad? La justicia indígena hace parte o es un derecho constitucional. Se fundamenta en los usos y costumbres y en ese marco hay unos mecanismos establecidos para la aplicación del remedio. El fin de la justicia indígena lo que busca es sanar, curar, armonizar y equilibrar a la persona. Porque contrario a la otra justicia, nosotros entendemos que la persona que comete un delito tiene una afectación, por un lado física, por el otro lado psicológica y por el otro lado espiritual. Por eso cuando aplicamos el fuete no es simplemente una agresión física como el resto de la sociedad lo ve. Cada vez que se va a hacer este tipo de actividad, el fuete pasa por una serie de rituales que los sabios indígenas dan para impregnarlos de energías en función de que quite esa enfermedad espiritual que ha motivado a que el individuo cometa este tipo de delito. Y por eso se convoca al Nasaún Yuchpeñi, que es la máxima instancia para determinar qué remedio se le aplica a las personas implicadas. Entonces hay una serie de procedimientos, por un lado, espirituales, naturales, de personas y de los diferentes espacios. O sea, se conjuga todo el conocimiento ancestral y cultural y todo el conocimiento científico, si se pudiera decir en este caso, para determinar no solo la sanción que lo ve la otra sociedad, sino para sanar el corazón, para sanar el Feliciano. espíritu, porque a nosotros nos interesa es que estas personas que cometen este delito se vuelvan a reincorporar a la sociedad, pero de manera curada y sanada. Y aquí hay un caso además muy particular porque los que eran miembros de las FARC también eran indígenas, o sea que conocían muy bien a qué juicios se estaban enfrentando. Claro, todo comunero indígena desde la escuela sabe a qué se atiene si llegase a cometer un acto que desarmonice el territorio, pero por eso en este caso la justicia indígena actúa porque son comuneros indígenas que han recibido todo un adoctrinamiento político y militar que ha descompuesto al ser como tal. Por eso se procede de esta forma y por eso buscamos que la persona se restablezca. Ese es el fin de la justicia indígena y por eso a aquellos que dicen que no cumplimos el debido proceso, pues les decimos que lo hicimos siempre y cuando se mire en el marco de los usos y costumbres. Han habido crítica que violamos los derechos humanos de las personas sancionadas, pero no es así, porque nosotros no solo estamos pensando en el ser como tal, sino en el espíritu para la reincorporación prontamente a la comunidad.
Señor Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, si estos miembros de las FARC hubieran sido civiles, pero no pertenecieran a la etnia indígena, ¿pudieran haber sido también sentados en este juicio indígena? A ver, la norma constitucional es muy clara, porque dice que se pueden someter a esta jurisdicción especial si ocurren dentro de su territorio. Pero se supone que es para los mismos pueblos indígenas. O sea, se requieren dos condicionantes. El primero, que sea dentro del territorio, jurisdicción, y que sea además miembro de la población indígena. En este caso, se cumplieron, porque se cometió allí, en la jurisdicción, y por miembros de las FARC, que además tenían la condición de ser miembros de esa comunidad indígena. Y por eso procedía la jurisdicción indígena. Y en un momento, señor Charri, en el que estos hombres, condenados a 40 años, a 60 años de prisión, pudieran no estar de acuerdo con lo que en este caso les impartieron en el resguardo, ¿también pueden acudir a la justicia ordinaria? Claro, yo creo que tenemos un riesgo latente de que esto se vuelva a revisar, porque eventualmente los afectados pueden acudir a la jurisdicción constitucional vía acción de tutela para pedir que se garanticen, por ejemplo, su derecho de doble instancia, por ejemplo, la racionalidad de la pena, que habrá que compararla con el Código Penal si la sobrepasó o no, y existiría la posibilidad de que un juez de tutela dejara sin efectos esta decisión, porque además se da en unas condiciones que suscitan muchas inquietudes. ¿Cómo fue la captura de unos hombres armados por unos desarmados? ¿Por qué la celeridad? No hubo conflicto de competencia. A la postre salió el vicefiscal a decir que estaba de acuerdo. Y yo que soy suspicaz, pienso que pudo haber incluso un interés de la propia FARC en borrar ese hecho execrable que fue el delito con un juicio por parte de los indígenas con sanciones ejemplarizantes. Pues esto es lo que tiene abierto el debate en Colombia. Los indígenas en solo 4 días logran hacer justicia dentro de su resguardo al ser asesinados 2 de sus miembros, y la justicia colombiana, mientras tanto, sigue retrasando muchos procesos que están relacionados con delitos de lesa humanidad en medio de un diálogo de paz con las FARC. Esto lo vamos a revisar al regreso de comerciales. Al propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que los responsables del asesinato de los indígenas deben ser juzgados por la justicia ordinaria o la sentencia de la comunidad nasa debe ser respetada. Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer mensajes de algunos tuiteros que llegan a esta hora. Gloria nos escribe: según la Constitución y la ley, los indígenas tienen independencia en sus leyes. También escribe Manuel Julián, dice: no estoy de acuerdo con justicia indígena en general, pero esta sentencia fue ejemplar y debe acatarse. Y también escribe Jaime, dice: respetar la sentencia de la comunidad nasa. Si caen en manos de justicia ordinaria, el tribunal indígena resulta en la cárcel. Vamos a la pausa, ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.